Por fe, creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. En este extraordinario Jueves Santo, el Señor instituye este sacramento. Invita a sus sacerdotes a que hagan esto en memoria de Él. Y esto se hace por generaciones. Además, Él dice que Él estará siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. El arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, en octubre del año 99, me escribe una carta: doctor, quisiera que me ayude a investigar una hostia que sangró el año 96 en Buenos Aires. Yo quise saber si en la historia de la Iglesia hubo algunos fenómenos anteriores, milagros eucarísticos. Entonces yo viajé a varios lugares. Cuando nosotros comulgamos, vemos esta forma y por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Una de estas hostias consagradas sangra en Buenos Aires. Cuando yo quiero ya dedicarme al caso, viajo a varios lugares y descubro que durante la historia de la Iglesia hubo otros fenómenos eucarísticos. El primero que registra la historia de la Iglesia Católica ocurre en una población italiana, en Lanciano, a 200 kilómetros al este de Roma, donde un sacerdote, conocido como un miembro de la Orden de San Basilio, celebraba la Eucaristía y dudó si Cristo estaría presente. Cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. La hostia se consolidó en una sustancia sólida, carnosa, y se conservó durante muchos años, hasta el presente. Lo que era el vino se convirtió en una sustancia grumosa. Y la Conferencia Episcopal italiana pidió que el científico, el profesor Odoardo Linoli, estudiara este caso, y él demostró que la sangre, el vino convertido en sangre, correspondía a sangre humana de tipo AB. Y esto es interesante porque es el mismo tipo de la sangre que hay en la sábana santa. Y lo que era la carne, él definió como músculo del miocardio ventrículo izquierdo, o sea, músculo del corazón. Este es el primer caso reconocido por la Iglesia como milagro eucarístico. 5 siglos más tarde, en el siglo XIII, ocurre otro fenómeno de efusión de líquido sanguíneo. Hay un combate en España entre los musulmanes y los soldados españoles. El capellán celebra la Eucaristía para dar la comunión a 5 capitanes y él mismo iba a comulgar. Pero cuando él iba a dar la comunión, luego de la consagración, empieza el conflicto bélico. Entonces él toma el corporal y esconde las hostias consagradas en ese corporal. Cuando termina la contienda, él va a buscar el corporal y encuentra que todas las hostias habían sangrado. Los expertos dicen que es una muestra de un Dios vivo presente que obviamente se desangra al ver que sus hijos siguen matándose entre ellos. Esto ocurre en Daroca en 1239. Daroca está a 90 kilómetros de Zaragoza y si ustedes van pueden observar este caso. Orvieto es una ciudad en una zona que se llama la Umbría, cerca de Florencia, y en la Edad Media, particularmente en este momento también del siglo XIII, en ese sitio habían muchos conflictos porque habían poblaciones, pensadores que negaban la presencia de Cristo en la Eucaristía. En ese tiempo, un sacerdote que se le conoce como Bruno de Bohemia, él dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Entonces, para poder recibir la gracia de volver a creer, hizo un peregrinaje hasta Roma. Al regresar, se queda en esta zona de Umbría, en un sitio que se llama Bolsena. Esto en 1263. Y él celebraba la Eucaristía cuando esta hostia empezó a sangrar, porque él volvió a dudar. Acá ustedes están viendo el corporal que se conserva hasta hoy.
El Papa Urbano IV estaba en Orvieto, o sea, a 10 kilómetros de Bolsena. Cuando se enteró del caso, él quiso ver este corporal, si ustedes van al sitio también lo pueden ver hasta el día de hoy, y él, impresionado por lo que vio, estableció la famosa fiesta de Corpus Christi. Entonces, esta fiesta que tenemos hoy, nosotros, deriva de este milagro eucarístico. Ahora, Casia es una población también de la Umbría. Yo he viajado a todos estos sitios y acá me encuentro un documento que relata lo siguiente. En Casia había un sacerdote que empezó a perder devoción a la Eucaristía. Celebraba las misas de manera rutinaria, no tenía entusiasmo. Un día le llaman y le dicen: padre, hay un enfermo que necesita la Eucaristía, por favor llévele la comunión. El sacerdote va al tabernáculo, toma una forma y la coloca en un libro. Y el libro lo coloca bajo el sobaco y así lleva la comunión. Cuando él está delante del enfermo, abre el libro y descubre que la hostia estaba sangrando. Por eso ustedes pueden ver un cuadro blanco de papel, porque la hostia se pegó al papel y tuvieron que cortar la hostia con el papel. Los expertos hablan de la irreverencia que el sacerdote tuvo con esta forma y por eso hubo esta efusión. Pero si esto puede ocurrirle al sacerdote, también el laico puede ser muy irreverente. En el siglo XVI se ha ido imponiendo la teoría o la propuesta de Heinrich Enrico Zwinglio. Él decía que Cristo no estaba presente en la Eucaristía. Y hubo muchos combates. Habían esas épocas donde las personas formaban escuadrones militares para pelear por temas religiosos. Unos soldados entraron a la iglesia de Gorkum en Holanda. Uno de los soldados tomó las hostias del tabernáculo y las tiró al suelo. Cuando se acercó a una de ellas, la pisoteó. Cuando retiró el taco, él vio que la hostia que él había pisado tenía 3 orificios. Yo viajé a este lugar porque quería tomar una muestra de sangre para el análisis, pero las muestras son muy pequeñitas. Hoy se conserva esta forma en el Escorial, en España, porque los holandeses obsequiaron la hostia al rey de España. Y el último caso que veo es el de Finca Betania en Venezuela, donde el sacerdote colombiano Oti Aristizábal celebraba la Santa Misa y durante la elevación la hostia empezó a sangrar. El obispo del lugar, Monseñor Pío Belo Ricardo, un obispo jesuita, hizo las investigaciones, descubrió que esto era sangre humana, hubo una sanación importante de un médico que tenía cáncer a la próstata y se sanó milagrosamente. Entonces el obispo hizo un documento declarando esto como un caso sobrenatural. Estos son todos los antecedentes que tengo antes de iniciar mi investigación con el cardenal Jorge Bergoglio. Este cardenal es el actual arzobispo de Buenos Aires. Una persona se había acercado a comulgar recibiendo la Eucaristía en la mano y se le cayó. Cuando se le cayó no la quiso levantar la hostia y se salió. Otra persona levantó la hostia y la puso cerca del altar. Terminó la misa y el padre Alejandro toma la hostia, aquí está cuando yo lo he ido a entrevistar, y toma la hostia y la deposita en un recipiente con agua. Es norma de nuestra iglesia que si hay ese accidente se coloca la forma en agua porque cuando se extingue ya no hay la forma. En ese caso ya no está tampoco el Señor y esa agua la echan a una planta o a un jardín. Él quería hacer eso. Cuando a los 11 días, el 26 de agosto, él abre el tabernáculo para ver si ya se había disuelto la hostia, encuentra una sustancia rojiza en la hostia que además se ha difundido a toda la hostia. Entonces él se sorprende, habla con los 5 sacerdotes que han visto el caso, yo los he entrevistado, y a una señora que era ministro de la comunión, y ellos van donde el arzobispo para hacer un estudio, el 96. Y el obispo dice, mira, yo ya estoy renunciando, soy anciano, va a venir otro arzobispo, mejor que haga él el estudio.
Entonces pasaron 3 años hasta el año 99, cuando me llaman para empezar la investigación. Yo viajo el 6 de octubre, hago entrevistas a todos los sacerdotes sobre lo que ha ocurrido, pero tengo una sorpresa interesante. Ellos me dicen, doctor, la hostia que usted está estudiando es del 96, pero le vamos a decir algo. El año 92 también sangró otra hostia en mayo. Y nosotros no hemos dicho nada porque estos son signos muy delicados, pero ahora que ya el arzobispo a usted le ha dado la autorización para investigar, estudie estas 2 hostias. Entonces, en esa parroquia han exudado 2 hostias, una el 92 y otra el 96. Estas son secuencias en las que yo estoy tomando las muestras, y los sacerdotes, una de las muestras, pensando que lo hacían bien, han colocado en agua destilada. Y por cierto, el peor modo de conservar una sustancia orgánica es en agua destilada. Entonces yo estaba muy preocupado de que por eso no encontraría resultados interesantes. Yo tomo 2 muestras. A la sazón el cardenal Joseph Ratzinger, que era presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se ha enterado del fenómeno y escribe una carta a la Argentina, es la que ven, dice: yo quiero estar informado sobre todos los avances de esta investigación. Pero acá ya vienen los primeros descubrimientos muy valiosos. Acá ciertamente hay médicos, laboratoristas, químicos. Cualquier médico sabe que cuando se extrae sangre y al hacer el análisis de laboratorio podemos obtener lo que se llama la fórmula leucocitaria. En la sangre hay una variedad de glóbulos blancos con características específicas. Los padres de la parroquia, cuando vieron la primera hostia que sangró, tenían una parroquiana química. Por favor, analiza esto. Ella tenía el laboratorio. Y ella descubre, aquí tienen el informe, que es sangre humana y que además tiene toda la fórmula leucocitaria. Y ella se sorprende. Pero no pierdan el ritmo con lo siguiente. No se olviden de que les estoy hablando de la presencia de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son muy activos, sobre todo cuando nosotros tenemos lesiones, heridas o estamos lastimados. Entonces se aumenta su producción. Ella hace 2 estudios y encuentra que hay esta fórmula leucocitaria y que hay sangre. Lo que ella no ha hecho ha sido estudio genético, porque el 92, pues eso no estaba al alcance fácilmente. Pero cuando yo tomo la muestra, llevo estas características al laboratorio en San Francisco y ellos me dicen: doctor, se trata de sangre humana y hemos encontrado una pequeña cantidad de ADN. O sea, esta sangre es de un ser humano y tiene la característica biológica de un ser vivo como nosotros. Lo que usted tiene acá es sangre humana y hay ADN. Entonces yo, con las 2 muestras, llego a este laboratorio y me dicen: en 3 meses le damos el primer resultado. Y me dicen: hemos encontrado sangre humana con muestras mínimas de ADN. Se trata realmente de sangre humana. Era la primera hostia que yo estudiaba, eran las primeras 2, y yo dije: gracias, hasta luego. Y me dicen: no, doctor, tenemos que pedir ayuda al doctor Robert Lawrence. ¿Por qué al doctor Lawrence? Y yo me aterrorizo, porque ustedes no deben pensar que estos estudios me paga la Iglesia Católica. Estos estudios los tengo que financiar yo por mi cuenta, porque yo hablo al ambiente ateo, a los ambientes de no creyentes, y yo no quiero ser un empleado que tiene el deber de hablar estas cosas porque le pagan. Entonces, cuando me dicen: busca a Lawrence, yo me asusto porque él cobra $10,000 la consulta y me faltaban 9,900. Entonces yo dije: ¿y por qué voy a hacer ese estudio? Me dice: doctor, hay una piel. Yo dije: mira, yo me voy a Italia. Y me fui a Italia el 2001 a buscarlo al profesor Odoardo Linoli, el que ha estudiado Lanciano, la primera hostia que han visto. Él mira mis muestras y dice: doctor, esto no es epidermis, o sea, no es piel humana, esto es probablemente tejido del corazón.
Era lo que yo presentía cuando me dijeron que era posiblemente piel. El 2002, el profesor John Walker de la Universidad de Australia, de Sydney, él estudia la muestra y dice, tampoco esto es epidermis, contienen células musculares. O sea, es carne, es músculo, pero no me dice de dónde. Pero él hace un hallazgo fundamental. Vean en la parte inferior. También se observan glóbulos blancos intactos. Es el 2002. La sustancia ha estado en agua destilada. Cualquiera sabe que los glóbulos blancos fuera de nuestro organismo, a los 15 minutos, 60, se han desintegrado. ¿Cómo puede ser que el 2002, 6 años después, sigan los glóbulos blancos intactos? Entonces seguimos con las investigaciones y Lorenz, el que cobra mucho, dice, esta muestra puede corresponder a tejido del corazón inflamado. Pero vean, uno me dice que es músculo, pero no me dice cuál. El otro me dice que sí, probablemente es músculo del corazón. Y este me está diciendo, puede corresponder. En ciencia yo tengo que decir, esto es así. Y para eso buscamos al profesor Federico Tsugibe de Nueva York, el experto en medicina forense del corazón. Él no sabe lo que va a estudiar, él no sabe que esto viene de una hostia. Nosotros los estudios los hacemos a ciegas. Entonces, él nos da la cita para el 20 de abril de 2004. Lo que va a estudiar es lo que ustedes están viendo. Ahora, en una secuencia viva, vean al profesor Lorenz que nos va a mostrar los glóbulos blancos. Él dice, estos son los glóbulos blancos que están viendo acá. Bueno, este es el profesor Linoli en su casa. El momento que nos va a decir, se trata acá probablemente de músculo del corazón. Pero prepárense porque acá viene lo hermoso de la noche. El profesor Tsugibe, repito, es el número 1 en medicina forense del corazón, y él está mirando por su microscopio, todo el documento está en el libro Más allá de la razón, y es que es interesante lo que dice. Empieza a hablar, yo soy experto del corazón, y lo que ustedes me han traído es músculo del corazón, y toma el libro en el que él ha escrito y dice, es ventrículo izquierdo. Además en inglés dice, con toda su sana soberbia, heart is my business. El corazón es mi negocio, eso yo sé, eso yo domino. Entonces es interesante escuchar la grabación, leer el documento. Esto es mi negocio. Aquí ustedes me han traído sangre, músculo del corazón. Y él tiene un libro y en el libro dice, viene de este lugar. Pero ahora escuchen, su paciente ha sufrido mucho. Él no sabe que es una hostia. Doctor, ¿por qué ha sufrido mucho mi paciente? Porque su paciente tiene unas lesiones, tiene lo que se llaman trombos, y en algún momento él no podía respirar, no le llegaba oxígeno. Entonces él se fatigaba y ha sufrido mucho, porque cada aspiración era dolorosa. Eso le ha durado un tiempo. Posiblemente le han dado un golpe a la altura del pecho. Él además escribe eso en su informe. Posiblemente ha tenido un severo golpe a la altura del corazón. Pero ¿qué es lo que él ha encontrado? Se trata de carne y sangre, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. El corazón ha sufrido traumatismos y el corazón estaba vivo el momento que tomé la muestra. Acompáñenme a este momento, fíjense acá. Este es el instante en el que yo estoy tomando la muestra. Y él dice, el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, el tejido estaba vivo. ¿Por qué, doctor? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos. Y los glóbulos blancos son solamente transportados por la sangre. Entonces, si aquí hay glóbulos blancos, es porque el momento que usted tomó la muestra, esto estaba latiendo. Esto lo impresionó. Doctor Tsugibe,
Ahora le vamos a decir el origen de la muestra. ¿De dónde viene esto? No viene de un paciente como usted piensa. Esto viene de una hostia que los católicos comulgamos, una hostia consagrada. Y él dijo, I do not believe it, no lo creo. Y casi le da un infarto a él. Porque se impresionó el experto en carne, el corazón es mi negocio. Y se da cuenta de que ha encontrado todos los tejidos vivos igual que de un paciente que él tenía. Cuando él estaba viendo la muestra, toma un archivo, dicen, vean, tengo el caso de otro paciente que tiene las mismas lesiones que su paciente. Pero su paciente no ha muerto de infarto, el mío sí murió de infarto. O sea, yo quisiera que piensen, él está viendo todo un registro fisiológico, él no sabe que es de una hostia, pero él está describiendo toda la naturaleza, es músculo del miocardio. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida a todo nuestro organismo. Por eso el teólogo que me asesora en Colombia dice, doctor, aquí hay además un simbolismo. ¿Usted por qué no ha encontrado otra zona del corazón? El Señor ha mostrado su miocardio porque Él es el corazón de su iglesia, Él le da vida a su iglesia. ¿Y por qué ha encontrado el ventrículo izquierdo? Allá llega la sangre purificada, porque Jesús es el que limpia los pecados, es el que purifica a su iglesia. Doctor, el momento que usted tomó la muestra, este corazón estaba vivo. Termina el estudio el 17 de marzo del 2006, entrego el informe al obispo, al cardenal Bergoglio. Él me pide que yo hable de estos temas. Él ha trabajado en el dicasterio para los sacramentos en Roma y me dice, doctor, hay muchos abusos a la Eucaristía. Esto tiene que llevarse a todas partes para que la gente otorgue nuevamente el esplendor que merece este sacramento. Hay que volver a limpiar los altares, los corazones de la gente que comulga. Un día estaba dando unas conferencias en Miami y un joven me grababa todo el tiempo. Entonces le dije, ¿por qué grabas? Ya me has grabado 2 o 3 veces, ¿qué quieres? Doctor, me dice, tengo que repartir sus videos a los ministros de la comunión aquí en Estados Unidos, porque ellos usan, ¿cómo llaman para acá? La patena, ponen la patena, cuando alguien está dando la comunión, ayudan al sacerdote, ponen la patena, y las partículas que han quedado en la patena las tiran al basurero. Y yo quiero mostrarles a los ministros que esto es así, que hay que tener reverencia. Entonces, esto ha creado mucha conciencia. En Estados Unidos hay la moda de que todos comulgan. Los padres que han estado en Estados Unidos ven que por filas se acercan todos a comulgar. Ustedes se acercan al librito de cantos y encuentran una hostia consagrada en el libro de canto. Puedes entrar al baño y vas a encontrar con chicle una hostia consagrada. Porque la gente ha perdido esa reverencia. Porque mucha gente comulga sin confesarse sus pecados mortales, sin reconciliarse. A mí los expertos me dicen, doctor, ¿cómo es posible que en 5 años usted tenga acceso a 6 hostias consagradas que han sangrado, cuando hemos esperado 8 siglos para el primer milagro en Lanciano y 13 siglos para el asunto de España y de Italia? ¿Qué está pasando con el hombre? El hombre tiene que tomar conciencia de que esto no es un cuento. Y me alegra decirlo yo como laico. No es mi obligación como investigador decirlo. Yo estoy diciendo la verdad. 200 millones de personas me han visto, me han escuchado, pueden decir que no les gusta algo, pero ninguno va a decir que esto no es verdad, nadie. Porque los científicos que yo busco, la mayoría son no creyentes, pero se conmueven al ver un evento extraordinario. Algunos cambian de vida y otros no. A mí, gracias a Dios, me tocó cambiar. Entonces, cuando ustedes comulguen, recuerden esta escena, porque creo que es una gracia y es un privilegio que ustedes tengan acceso a esta información. Y para terminar, quisiera quedarme con este pensamiento. ¿Por qué nosotros debemos revivir nuestra doctrina, vivirla? ¿Por qué les he mostrado el cerebro? Para que se vayan como católicos convencidos y digan ustedes, ahora yo soy un católico prefrontal bioaxiopráxico volicional.
O sea, porque estás convencido, porque le has dicho sí, porque ya no vas a ser un tibio, porque ya no vas a ser uno de los domingos, vas a ser un hijo de Dios, vas a ser uno que se ocupa de las cosas del Padre, porque Él pensó en ti para que tú vengas esta noche y conozcas esto. Cuando Jesús se aparece a Faustina Kowalska, entre el año 1931 y 38, le dice: Faustina, el mundo, el hombre no hallará paz hasta que recurra a la fuente de la misericordia. Podemos ir a muchas reuniones, yo he estado en los foros internacionales, en la Organización Mundial de la Salud, en Naciones Unidas, en la Unión Europea, muchas conversaciones, muchas políticas y diplomacia, pero yo creo que el hombre no va a cambiar el destino del mundo, y ustedes, con las preocupaciones que tienen en México, no lo vamos a hacer si no nos ponemos de rodillas. El Señor dice: yo he puesto centinelas sobre tus murallas, Jerusalén. Ustedes tienen que decir: Señor, tú has puesto centinelas en México y ese centinela voy a ser yo. Ese es el compromiso cristiano. Ninguno puede decir: yo he venido a salvarme solito y quiero estar bien. Nosotros tenemos que interés. ¿Por qué estos sacerdotes se hacen sacerdotes? Esas religiosas monjas. ¿Acaso nosotros no tenemos el deber de tener una familia santa, de tener vecinos de buenos principios, de tener alumnos con buenos principios? Entonces yo creo que este es el mejor momento para ser cristiano. Y si Dios les ha regalado esta luz, levántenla y alumbren su ciudad y su país. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.